Hola, hemos estado compartiendo experiencias en el grupo y bueno, varios compañeros me han pedido que comparta algunas de mis experiencias. Bueno, a mí me ha costado un poquito poner en palabras mis experiencias porque han sido más que todo vivencias y la forma como he incorporado, he procesado esa información y la he integrado para hacerme consciente de ciertos aspectos de mí ha sido a través de sensaciones. Entonces a veces es complicado poner las sensaciones en palabras. Pero bueno, esto ha sido un proceso que he vivido desde que tengo uso de razón. Bueno, me senté a hacer el vivo en el patio de mi casa y está empezando a llover. Pero vamos a ver si lo puedo continuar así. Este ha sido un proceso desde mi infancia, como una preparación y una guía interna para poder reconocerme como parte de un todo. Y parte de ese reconocimiento tiene que ver con observar, practicar autoobservación, pero también observar lo que se manifiesta en mi experiencia física sin juicio, aceptando todo lo que es como parte de lo que es. Y en ese proceso de ir vivenciándolo a través de experiencias oníricas, experiencias como en estado meditativo y también con la vida misma, ir integrando. Entonces una experiencia que quiero compartir fue una oportunidad que estaba de viaje familiar con mi esposo, mis hijas, mi mamá, y estábamos en un área de mucha naturaleza y había tenido días de mucha felicidad, como días muy armónicos y en los cuales también podía hacer mi práctica de meditación como muy relajado, todo se dio de manera perfecta. Recuerdo haberme ido a dormir y justo antes de despertar haberme experimentado, o sea, haberme hecho consciente de un estado en el cual era todo. En ese estado era como pura presencia, como pura conciencia. Era como un negro profundo, pero que a la vez lo incluía todo. Y de ese negro me empecé a ser consciente como de ser como una burbuja, pero una burbuja sin contorno, como una esfera como blanquecina, de luz blanca. Y empezar ahí en ese punto a experimentar lo que era la respiración, así como una expansión, una contracción. En esa expansión que ficaba como una energía que proyecta, o sea, que da, y en esa contracción como una energía que recibe. Y ahí empecé a comprender que esa misma danza de expandir y contraer también tenía un punto de pausa. En ese punto de pausa era como que no expandía ni contraía, sino que era un punto como de equilibrio. Así se mantenía y soltaba. Expandía, contraía. Era como que ese era mi cuerpo en ese momento. En el momento en que se experimentaba la exhalación o la contracción o la expansión, perdón, todo lo que estaba a mi entorno se retraía hacia mí. Y cuando experimentaba la inhalación, todo lo que estaba en mi entorno se expandía. Era así como una danza. Inhalaba y todo al entorno se expandía. Exhalaba y todo el entorno se contraía. Luego de eso, experimenté como un viaje en donde empecé a escuchar, a tener conciencia de frecuencias vibratorias, frecuencias que se iban expresando y me hice consciente de mi cuerpo físico, pero en la zona del pecho, en esta zona. Entonces, estando
como conciencia aquí en esta zona del cuerpo físico. Estoy hablando en un estado como dormida, sin aún abrir los ojos ni nada, sino que sabía que estaba habitando este cuerpo físico, pero como en ese estado vibratorio, muchas corrientes, muchas energías vibratorias. Y empecé a sentir cómo eso que emanaba de lo que en principio había sido todo negro, la esfera, y luego esa conciencia en el pecho, en el centro del pecho, todo eso guardaba relación con lo que estaba también en mi entorno, como cuando la inhalación y la exhalación. Y podía percibir que conectaba con lo que estaba manifestado afuera, entre comillas, en mi experiencia física. Y empecé a ver, a sentir cómo también eso que estaba en mi pecho, que conectaba con lo que estaba afuera, también iba dando forma a mi cuerpo físico. Y habían zonas, órganos, sensaciones de mi cuerpo que conectaban o que me hacían ver que eso que estaba afuera era representación de esa parte de mi cuerpo físico. Entonces empecé a experimentar la vibración de mis hijas, de mi esposo, de mi mamá, de mi entorno. Empecé a percibir la naturaleza que nos rodeaba. Empecé a sentir como fuera, adentro, el sonido del mar, porque estábamos en la playa, el canto de los pájaros. Y cada una de esas manifestaciones que emanaban de esta zona tenía un nivel vibratorio y también tenía como un color o una estela de colores cambiantes. Esa experiencia era como para tomar conciencia que todo lo que se estaba manifestando en mi entorno era parte de mí o era yo misma. En ese momento cuando ya, porque empezó como desde el centro, a empezar a sentir el cuerpo, las vibraciones y todo lo que estaba en el entorno, y después un poco más allá, hasta que se hizo muy intensivo y empecé a sentir como una vibración ya más unísono, ¿no? Más. Y fue en ese momento en que abrí los ojos. Pero bueno, ese viaje es así como ir de lo más oscuro, o sea, no le dice oscuro por ponerle un color, pero es que no sé explicarlo. Es como nada o todo, no sé, es así. Es como estar flotando en un vacío, pero que a la vez está lleno de vida. Y entonces luego ser esa esfera y después luego ser esas vibraciones, sonidos, todos esos colores multicolores como un arco iris. Y después experimentarlo todo y abrir los ojos y darte cuenta que, wow, toda esa conciencia, toda esta vida que me rodea es una expresión de mí. Todo esto, o sea, en ese momento más conectada porque podía sentir aún, por ejemplo, al ver a mis hijas, como mis hijas eran una manifestación de eso una representación de eso que también estaba en mí, y podía sentir incluso en qué parte del cuerpo se conectaba o no sé, de dónde irradiaba esa energía que estaba materializada allí en esa habitación, aún mientras todos dormían. Y fue una experiencia muy reveladora